aquí en el episodio Entre Amigas con Viridiana Domínguez, una hermana del alma y del corazón. Y Florelena Robledo. Muchas gracias. Estamos aquí para hablar hoy día con ustedes sobre la importancia del legado. Vemos en Deuteronomio que dice que cuando estemos en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos, hablemos de nuestra fe, de las cosas lindas que ha hecho el Señor en nuestras vidas, que lo hablemos. Siento que, pues, Viridiana, a ver qué piensas tú. Siento que la amenaza más grande a poder dejar un legado bonito no es solo cuando no conocemos a Dios, no estamos caminando en sus caminos, en sus principios, de acuerdo a su palabra, no la conocemos, pues. Pero también siento que otra amenaza es cuando nos comportamos como si fuera nuestra fe en el Señor una cosa cultural y no la traemos a lo que es la vida real, cotidiana, diaria. Sí. El legado. Sí. Legado es, en su definición, lo que les vamos a dejar a la siguiente generación. Ahí está. Generalmente lo definen más como cosas materiales, pero también puede ser cultura, religión, fe, principios, valores, etc. En el legado, yo recuerdo muchísimo una frase que mi abuela decía. Una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Y creo que ahora nadie lo trae a la luz eso porque queremos ser muy libres. Queremos que nuestros hijos vivan lo que uno no vivió, que no tengan tantos prejuicios que uno tuvo, pero ¿hasta dónde estamos dejando que ellos lleguen o se pierdan en el camino? ¿O hasta dónde estamos haciendo demasiado rígidos? Entonces, el legado es lo que nosotros vamos a dejar a la siguiente generación. Amén. ¿Qué es lo principal que queremos que ellos tengan? Yo me lo he preguntado y digo, lo material como que siempre es... Bien y va. Puede ser más, puede ser menos. Pero lo que yo quisiera que supieran mis hijos a menos es a quién correr en caso de una necesidad, en caso de lo que sea, es que corran a Dios Padre. Amén. Porque cuando yo no esté, yo sé que ellos correr, abrir la Biblia, encontrar la paz en su palabra y en su dirección. Ahí está. Eso es lo que quiero que ellos tengan por siempre. Ahí está. Y que se lo dejen a sus hijos por siempre, mis nietos, con el favor de Dios. Porque eso a mí me trajo paz. Amén. Porque eso a mí en todo momento, a mí que yo he experimentado en mis propios zapatos, amén, lo que Dios ha hecho en mi vida desde que nací. Ay. Empezando porque nací enferma. No sé. Entonces, que yo he experimentado la gracia del Señor en mi vida, en amén, todo momento. Así es. ¿Qué le quiero dejar a los míos? Quiero dejarles la fe por Dios, la fe por Jesús, que murió grande por nuestros pecados, y que sepan que es todopoderoso, que Él va a hacer en cualquier momento lo que Él necesite hacer a través de nosotros. Esa fe y esos principios es lo más grande que le podemos dejar. De hecho, la niña mía del medio tuvo que tomar una decisión grande, para ella en su vida en este momento es grande y difícil, y yo estaba orando mucho por ella porque yo quería que ella oyera del Señor por ella misma, porque un día yo no voy a estar, Viridiana. No. Eso es seguro, un día no vamos a estar. Y yo necesito saber y ver que mis hijas, que yo les he dejado ese legado, que ellas puedan empezar a oír del Señor por ellas mismas, para que ellas sepan a dónde ir, como bien dijiste, para que ellas sepan a dónde acudir. Amén. Y que ellas tengan ese oídito bien entrenadito, y para eso sí estoy yo aquí orando, para asegurarme de que ellas puedan oír del Señor por ellas mismas, para ellas poder tener una conciencia que responde al Señor, que tenga esa conexión con el Señor, para cuando yo no esté, esto esté seguro. Ese legado para mí es el más importante. Y acabamos de celebrar el Día de los Padres. Ah, sí. Me parece tan bonito. Siempre que me gusta recordar a las mamás, ellos no son solo una figura bonita en el barbecue. Ellos son
pues en la palabra vemos que son profetas de su hogar que hablan, dan consejo, que da peso, que trae peso a los niños, al hogar, que tenemos que darles el lugar, esa posición bonita, ese papel. Vemos en la palabra del Señor que son pastores para su hogar, que pueden orar. Y eso es muy poderoso y muy lindo cuando oran por sus niños, por sus familias. Amén. Y Amén. también tienen visión, traen visión a la familia, aunque nosotros manejemos lo diario, Viri, lo cotidiano, lo de día a día, todos los pormenores y todas las decisiones en el hogar. Y nosotros hacemos mucho, ¿no? Somos la columna del hogar, eso lo hemos hablado en podcast, el corazón de nuestro hogar, pero ellos dan una dirección muy bonita, ¿verdad que sí? Cuando están conectados al Señor especialmente. El hombre, como siento que su imagen de padre, de hombre de la casa, se ha hecho a un lado y ellos sin querer queriendo lo han ido como aceptando. Casi que permitiendo. Yo creo que pobrecitos. no debemos, casi que permitiendo. Yo creo que debemos de volver a animar a nuestros hombres de la casa. Amén. A tener esa figura de autoridad, a esa figura de hay muchas cosas, por ejemplo, que sí es cierto, evidentemente las mujeres tomamos esas decisiones, pero por lo menos que los niños no lo sepan. Yo sí trato mucho de que, incluso le digo mucho a él, guardar su lugar. Vamos a hablarlo tú y yo, que ellos crean que la decisión fue tuya. Aunque o no entre sea. Los dos. Y la verdad que siempre es entre los dos. Amén. Pero Qué que lindo. no vean esos, o sea, Qué lindo. No porque no esté bien que lo vean. Está padre que vean la negociación. Lo que quiero decir con esto es que sepan que el hombre tiene esa autoridad porque nos quita mucha carga a nosotras las mujeres. Claro que sí. Pero por otro lado es celebrarlos a ellos igual que como celebramos a nosotros. Creo que Amén. La raíz de él, que ellos no se paren en la posición del gran padre, en la posición del gran esposo, es porque lo hemos ido ninguneando. O sea, no, vamos a darle el respeto, la honra en su día del padre. Así es. En su día de la madre es el día de la madre. El merecido. Pero qué lindo. Yo considero que ningún rol es menos que el otro. Los dos son sumamente importantes. Creo que cuando está la presencia de los dos, el legado siempre va a ser mucho más importante. Seguimos hablando de esto sin querer queriendo cada vez, porque la familia es algo que se debe perseverar. Y eso es porque lo primero que quiere atacar el enemigo es el núcleo familiar para que haya división, en fin, pero el legado más bonito siempre van a ser los principios, los valores, la fe. Eso es algo que va a perseverar. Me acuerdo mucho de una moraleja, no sé, era una historia porque sí, en nuestra cultura latina se ve mucho eso del legado, ¿no? Muy bonito. Eso es muy bonito de nosotros, es muy tan hermoso. Bonito. Que había una historia de que en el día de Navidad se hacían siempre 2 refractarios de la misma comida. Y una vez llegó uno de los niños, ya sabes, son más lógicos ahora los niños, y cuestionó eso. Y dijo, ¿por qué siempre se hacen 2 refractarios? ¿Por qué si ya venden unos más grandes, por qué no hacemos uno grandote y así dejamos de andar metiendo uno y el otro al horno? Y la mamá se preguntó y dijo, no sé, mijito, es que creo que así lo hacía tu abuela. Y entonces el niño va y le pregunta a la abuela y la abuela le dice, bueno, es que mi mamá, o sea, la bisabuela, era muy pobre en aquel entonces para que alcanzara, partíamos el pavo en 2 y poníamos en un refractario, hacíamos el relleno, en el otro refractario hacíamos porque no teníamos para un refractario más grande, pero también no teníamos, hacíamos rendir el pollito. Claro que sí. No sé cómo va la historia exactamente, pero algo así. Entonces el niño va y le dice a la mamá, mamá, hemos estado haciendo todo mal desde el principio. Es que antes no había dinero para eso, pero ahora ya hay dinero. Entonces lo podemos cambiar. Yes. A lo que voy es, siento que muchas cosas que se hicieron en el pasado había una razón, pero a lo mejor ya no funcionan en el presente. Correcto. Ahí estoy de acuerdo que haga un cambio, pero siempre preservando lo que es la unidad familiar, el amor. Puede cambiar el refractario,
pero nunca va a cambiar el juntarse, el reunirse. Hay algo muy, muy hermoso que yo valoro muchísimo de una tía de mi esposo. Ella es hermosa, siempre abre sus puertas para reunir a la familia. Así es mi madrina. Nos abraza, ella... Claro, vengan, visítennos, es importante vernos, es importante la foto, la cena. Yo la admiro muchísimo porque ella es el alma del centro de la familia. Así es, mi madrina. Necesitamos muchas personas como ella que siempre estén buscando el unir a la familia. Sí. Entonces es un legado completita, no dejar nada de afuera. Igual la abuela de mi esposo, es divina. Ella ya está grande y él tiene abuela. Yo se me hace súper padrísimo. Mis hijos aman que tienen bisabuela. Súper bien. Y ella igual, que no se les olvide sus raíces, que no se les olvide su idioma, de dónde vienen. Eso nunca se nos debe de olvidar. Tenemos que amar lo que somos, para lo que fuimos creados, nuestra identidad. Entonces, todo eso es muy bonito en el legado de la familia. Todo eso es importante seguirlo pasando, que no se pierda. Ay, sí. Estábamos hablando de la importancia de eso, de preservar lo que es los principios, la fe. Y me parece muy importante recordarnos que siempre estemos relatando a nuestros niños las cosas grandes que ha hecho el Señor por nosotros en nuestra vida, como te sanó Viridiana de niña. Yo le agradezco a Dios. Cuando recuerdo eso, le agradezco a Dios porque por eso te tengo, por eso eres la hermana que eres en mi vida, la amiga que eres en mi vida, y puedo disfrutar de esta relación tan linda porque Dios te sanó. No que solo los niños eso. sepan. Exacto. Y me dice, fíjate, gracias a que mi madre y mi hermana nunca me dijeron lo que ellos sentían dentro de su corazón a causa de esa condición que yo tenía al nacer, ellas pensaron que yo jamás iba a ser mamá. Nunca me lo externaron. Ojo, esto es algo que también es importante que nuestros hijos sepan. Nunca hay que externar lo que no queremos para ellos. Hay que hablar vida sobre nuestra familia. Vida, no muerte. Mi mamá y mi hermana nunca me lo dijeron, lo cual yo nunca lo registré en mi cerebro. Y cuando nacen mis hijos, las dos respiran y dicen, gloria a Dios, esto es un milagro, porque nosotros pensábamos que nunca ibas a poder tener hijos. Y Dios no solo me bendijo con uno, sino que puso 2 en mi vientre al mismo tiempo. Y fue un embarazo express porque hasta de 7 meses nacieron. A lo que voy es cómo el Señor se glorifica en nuestras vidas todos los días. Entonces, ¿cómo no hablar de las bondades de Dios? Ahí está. ¿Cómo no hablar de eso? ¿Cómo no decirle a la gente, hay esperanza? Muy importante. No pierdan la fe. Así es. Hay esperanza. Así es. Y cada día que sale el sol, hay esperanza. Así es. Y tengo toda la certeza de que si hacemos eso, si nosotros estamos relatando y contando a nuestros hijos los testimonios del Señor, las cosas que Dios ha hecho, entonces cuando nosotros no estamos y ellos enfrentan algo, confrontan en la vida, ellos se van a acordar, no, mira, al mismo Dios mío fue el Dios de mis padres que hizo esto por mis padres hace tantos años en una situación muy parecida, en una situación muy semejante difícil. Y lo va a hacer conmigo, con mi familia y con mis hijos por igual. Exacto. Eso es lo que queremos dejar, ese legado. Que tenemos un Dios, Él mismo es antes, hoy y siempre. Ese es el Dios que tenemos, el mismo de antes. Y su palabra no pasa de moda. No. Su palabra no pasa de moda. A veces yo cuando estoy leyendo digo yo, ¿cómo sabía el Señor que todo esto iba a suceder? Y sigue sucediendo. Fíjate, hay una parte que no se me olvida, que está en la Biblia, dice, y lo bueno será llamado malo, y a lo malo se le llamará bueno. Ojo, oremos muchísimo por sabiduría, por discernimiento, porque no todo lo que todo el mundo hace está bien. Amén. Y lo que no está mal. Así es. Porque ahora hasta está un poquito más mal hablar mucho de religión,
de Dios está muy mal porque no se va a ofender a alguien, pero entonces yo sí puedo hablar de otras cosas. Entonces, ok, hay libertad de expresión, pero que haya libertad para todos. Claro que sí. Y cuando Dios ha hecho cosas en nuestra vida que no podemos negar, Viridiana, como te sanó a ti, como sanó a mi hija Rachel de niña. O sea, son hechos. Los testimonios son hechos. Son hechos. No estuviéramos aquí. No. No estuvieras aquí conmigo tú si Dios no te hubiese sanado. Eso es un testimonio. Nosotros tenemos que compartir esto a las próximas generaciones, porque por eso estamos haciendo este podcast. Estamos haciendo este podcast realmente para dejar legado, para que quede grabado los testimonios del Señor. Y cuando, ¿no te ha pasado que te manden un texto y te digan, Florecita, ora por mí, por esto otro, porque yo sé que Dios te escucha? Dios nos escucha a todos. Sí. A mí me dice, Dios, la hija consentida del Señor. Voy a orar. Y qué padre, porque Dios dice, ahí donde están 2 o 3 orando, en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Sí, porque Dios nos llama a vivir en comunidad. Dios nos llama a amarnos. Todo esto es palabra de Dios. Dios nos llama a vivir en comunidad. Amén. Dios nos llama a amarnos unos a los otros. No nos llama a juzgarnos unos a los otros. Yo no juzgo absolutamente nada a nadie ahora. Antes lo solía hacer. Ahora yo le digo, Señor, perdóname, yo no soy nadie para juzgar. Sí, puedo tener mis opiniones, pero ya no en la manera de juzgar. Confiar en el Señor. Pero a lo que voy con todo esto es que ya se me olvidó. No, hombre. No, de lo que voy es, todo es palabra de Dios, como no soy yo la que voy a ir con Dios y decirle, oye, no seas malita, hazme el paro con esta que me está pidiendo oración. No, voy a orar por ti para interceder, porque juntos, como la unión hace la fuerza. Donde están 2 o más reunidos. Pero tú, lo que dijiste ahorita con tu hija, saber que tú tienes una relación personal con tu Creador. Amén. Con muy tu importante. Padre Celestial. Ese que no te creó huérfana. Amén. O huérfano. Tú eres hijo. Amén. Tú eres hija de un rey. Amén. Dueño de todo. Amén. Y hasta su palabra, y voy a decir otra textualmente donde dice Dios, que si Dios, que si, por ejemplo, si viene tu hijo a ti a pedirte pan, ¿tú le vas a dar una serpiente? No, nosotros siendo malos, dice la palabra, si nosotros siendo malos, porque venimos del pecado original, tenemos cierta maldad dentro de nosotros, siendo malos, le damos lo mejor que podamos a nuestros hijos. ¿Tú crees que Dios Padre Celestial no nos va a dar lo mejor? Amén. Pero igual como los padres aquí en la tierra también corregimos a nuestros hijos, Él nos corrige, Él nos direcciona. Y si no estamos listos, y si nos tiene que procesar, y si tenemos que mostrarle a Él que somos desprendidos y que no amamos cosas que son del mundo, amamos más las cosas que son para su reino, que son más espirituales, que el día que estemos o pasemos a mejor vida, estemos listos, ¿no? Estemos preparados, estemos tranquilos, ¿no? Así es. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y eso es lo que queremos pasar a la próxima generación. Van a haber siempre cosas en las diferentes generaciones, cosas cambiantes, pero su palabra no pasará jamás. Y ahí es donde queremos dejar nuestro legado, ahí es donde queremos ahondar, ahí es donde queremos echar raíces para que nuestro legado en el Señor y su palabra continúe en nuestras generaciones. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones a ustedes y a sus familias, a sus hogares, a sus matrimonios y a sus generaciones. Cuídenos. Bendiciones.